Una de, una de las cosas que más carecemos en las iglesias hoy en día es la capacidad de discernir entre lo recto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo cierto y lo falso. La falta de discernimiento espiritual ha creado sectas, confusión y desvirtuaciones bíblicas. Hoy vamos a estudiar lo concerniente al discernir, al don de discernimiento, a la capacidad de juzgar y de entender. Así que, si no quiere caer en el error doctrinal ni herético, ponga atención a esta enseñanza. Hoy vamos a hablar del discernimiento de la verdad. ¿Cómo podemos discernir la verdad en estos tiempos difíciles que vivimos? Quiero que ponga mucha atención a esta enseñanza. ¿A qué se debe la existencia de un cristianismo tan degradado y desenfocado? Bueno, hay una razón: la ignorancia de las sagradas escrituras y el hecho de buscar más emociones que convicciones. Hemos caído, por desgracia, en un cristianismo vacío, confuso, sin contenido, lleno de emociones y ofertas baratas, entretenimiento. Y esto se debe a una verdad absoluta y sencilla. Proverbio 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cuáles son los dones más importantes? Según Primera de Corintios, capítulo 12, versículo de 3 al 11, se nos habla de 9 dones del Espíritu. Y estos se dividen en 3 grupos. Dones para hablar, lengua, interpretación y profecía. Dones para obrar, fe, milagros y sanidades. Y dones para saber, ciencia, discernimiento y sabiduría. Pero los 3 dones más importantes hoy día para evitar el engaño son los dones que tienen que ver con el saber. Y estos se dividen en 3. Primero, sabiduría, y segundo, ciencia, según 1 Corintios 12:8, que dice: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y el tercero es el don de discernimiento. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Discernir. ¿Qué es discernir? Es la capacidad de prevenir, entender, juzgar y descubrir la verdad y la realidad en los tiempos en que vivimos. Mateo 25:7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué tiene que ver las vírgenes con el discernimiento? Ellas eran conscientes de la venida del esposo y tenían discernimiento para estar preparada con las lámparas listas por si el esposo se demoraba. Ellas sabían que el esposo vendría en cualquier momento. Eran conscientes que podía venir aún en la noche y por eso eran sabias y tenían aceite suficiente. Nosotros somos conscientes como iglesia de la realidad profética de los tiempos actuales que vivimos. ¿Y qué decir del engaño de los últimos tiempos? Un área importantísima en estos tiempos es el discernir los espíritus de las personas, principalmente de los llamados profetas que pululan por doquier, así como de los predicadores modernos que se autoproclaman apóstoles y traen una nueva revelación. Por eso dice la palabra en 1 Juan 4:1, amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y están engañando a diestra y siniestra.
Debemos buscar los lobos, sí. Esos lobos que se visten como ovejas para entrar al rebaño y causar destrozo. Por eso el apóstol Pablo advirtió en Hechos 20 del 28 al 29, tengan cuidado de sí mismos y de todas las congregaciones en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y en el verso 29 afirma, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Gran advertencia del apóstol Pablo. Dos formas de descubrir a los falsos profetas, apóstoles de estos tiempos. Uno, observando su vida, sus hechos y su conducta externa. Mateo 7, 18, 20. Un árbol bueno puede producir frutos, no puede producir frutos buenos, sino frutos malos. Ni un árbol malo podrá producir frutos buenos. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué el discernimiento de espíritu también nos ayuda a revelar lo que hay dentro del hombre? Romanos 8:16 afirma, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero como mi pueblo no tiene entendimiento, se traga todo lo que le dicen sin probar el espíritu. ¿Hay un laboratorio de Dios? Sí. Además del discernimiento de espíritu y la capacidad de juzgar visiblemente, tenemos el laboratorio de Dios que es probar por la palabra toda revelación, profecía o mensaje. La Biblia es la base para juzgar toda revelación, además de lo que ya señalamos. Es por eso que el apóstol San Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en día hay falsos profetas que hacen señales y prodigios. Y en sí, estas son las señales de los últimos tiempos. El mismo Jesús lo pronosticó claramente cuando afirmó que en los últimos tiempos aparecerían falsos profetas. Miren lo que dice Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si pudieran hacerlo, aún a los escogidos. Y 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y hoy en día estamos llenos de apóstoles por todo lado. Por eso, el apóstol Pedro dirige 2 cartas a los cristianos del Asia Menor, de la misma manera en que Pablo explica el peligro de los falsos apóstoles en Tesalonicenses y Corintios. Y así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual de sus lectores en la primera carta y ahora completa advirtiendo el peligro de no caer en el engaño de los falsos maestros que se infiltran solapadamente en las iglesias. ¿Y cómo evitar el engaño? Bueno, muy sencillo, potenciando el don de discernimiento de espíritu y el don de discernimiento natural, acompañado de un poco de sabiduría en la palabra y apoyado por la ciencia o el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Solo así podremos neutralizar la apostasía en estos tiempos. Como dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Es necesario conocer la realidad de los tiempos en que vivimos. Proféticamente, tenemos que tener claro lo que dice Efesios 5:16. Y tomen nota, hermanos, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Así que, hermanos, como iglesia tenemos que predicar a Cristo y las señales de los últimos tiempos, no perdiendo la perspectiva de la realidad terrible que nos ha tocado vivir. Bien, gracias por haberme acompañado y espero que esta lección le ayude a desarrollar su capacidad de juzgar y discernir para no caer en el error y seguir a falsos profetas y a falsos apóstoles, los cuales pululan por nuestros medios. Digamos la verdad, rechacemos la mentira y apeguémonos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias. Cualquier información, sugerencia o comunicación puede escribirme a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com. También puede encontrar todas estas charlas a través de mi página web www.contralapostasía.com y también puede hacer accesible a ello si busca en YouTube por Mario Fumero o también aquí en Facebook. Muchas gracias y le esperamos en el próximo programa de esta serie que seguiremos abordando temas de mucho interés para todos.